Estamos aquí en la cuarta Japan Weekend y tenemos con nosotros una invitada muy especial y para mí es un honor tenerla aquí, Ele Cosplay. Bueno, Ele, cuéntanos, ¿cuál es tu personaje y por qué has decidido hacer este personaje en concreto? Pues yo voy de cosplay de Francisca von Karma, del videojuego Ace Attorney, que es un juego de la DS sobre abogados, que aunque parezca aburrido es muy divertido. Y este es un personaje que me encanta, tanto de diseño como de personalidad, y bueno, pues aquí estoy. ¿Y cuánto has tardado más o menos en hacerlo? Pues en total, aunque empecé hace unos cuantos meses, pero porque lo fui dejando, así que yo diría que en total un mes o así de trabajo. ¿Cuál ha sido la parte más difícil del cosplay? La parte más difícil del cosplay, yo diría que la caracterización, porque tiene mucha cara de mala y yo tengo a veces cara de cookie y me cuesta poner cara de mala y maquillarme para parecer mala de verdad. Más o menos, ¿cuánto de presupuesto te ha salido? Pues ahora mismo no lo recuerdo con exactitud, pero entre 100 y 150 euros. Y para acabar, la última pregunta, ¿qué diferencia hay entre los eventos, como el evento que estuviste en Dinamarca y los eventos de aquí? Pues sobre todo la mayor diferencia es cultural, es a un nivel cultural de las personas que visitan este tipo de eventos. Son personas los daneses en concreto, que son con los que yo he tenido esta experiencia, son personas con una cultura distinta, con unas formas distintas de acercarse a las personas y de tratarlas. Entonces eso a la hora de interactuar con los visitantes del evento, pues sí que se notaba la diferencia. Pero había muy buenos cosplayers y personas muy simpáticas también. Pues muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti.